Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos el Grupo 5, conformado por Camila García, Alondra Prudhomme, Ariana Abdala, Samuel Contreras y su servidor, Diego Olivares. Y bueno, en nuestro proyecto final de liderazgo tuvimos la dicha de poder entrevistar a Gerardo Álvarez, un músico, creador, fundador del Instituto Cefoma, una escuela para músicos emergentes. Y bueno, espero puedan disfrutar de esta entrevista que le hicimos y de nuestro trabajo escrito que hicimos con mucha pasión. Muchas gracias. Felices. No, estamos felices como una idea comunidad. Pero yo creo que, lo que queremos comenzar un poquito es como también que nos cuente un poquito sobre usted. Y de ahí ya nosotros vamos a partir para nuestras relaciones. Un poquito de tu vida, sí. ¿Cómo empezaste en la música, por ejemplo? ¿Qué te impulsó a iniciar este hermoso mundo? Yo empecé en la música a los 5 años. ¿5? Viene de familia De músicos. ¿Todos son músicos? Todos los varones de mi abuelo, de los hijos de mi abuelo. O sea, como en la antigüedad se estilaba, o sea, si papá era zapatero, todos eran zapateros. Y entonces mi abuelo era músico y todos sus hijos varones eran músicos. Las mujeres no. Porque en esa época, pues estoy hablando de que mi madre nació en 1945 y cuando empezó a tener uso de razón, por ahí en 1950, ustedes, mi proyecto estaba con sus papás, así. Sí, no. Las mujeres pues se dedicaban a otra cosa. O sea, las mujeres en esa época eran pues para su casa, para casarse, tener hijos. Entonces todos los hijos varones de mi abuelo eran músicos. Mi abuelo y sus hijos, mi madre, todos ellos son sinaloenses. Yo nací en la Ciudad de México, pero por problemas familiares a mí me llevaron a casa de mi abuelo cuando yo tenía 30 días de nacido. Y ahí me dejó mi madre. Bueno, me vio a toda su vida, pero yo viví con mi abuelo. Y entonces él fue mi figura paterna y como yo era varón, y mis hermanos también, entonces tuve que problemas. Era su casa, era su feudo. Y entonces dijo, ya llegó, ya llegaste, aquí vives, ¿qué crees? Tienes que tocar un instrumento. ¿Y todos son del mismo instrumento o si No, yo empecé tocando el acordeón. ¿En serio? Yo empecé tocando el acordeón y mi hermano mayor la guitarra y mi hermano el más chico, porque es del medio, tocaba la mandolina. Mi abuelo sabía a tocar todos. Claro, pues sí. Pues él les enseñaba, me imagino. Bueno, entonces yo empecé a los 5 con el acordeón, pero yo quería tocar guitarra, pero para esto no te daban opción de decidir. O sea, mi abuelo dijo, tú vas a tocar guitarra, tú acordeón y tú la mandolina. Y yo quiero tocar guitarra, no, tú vas a tocar el acordeón. O sea, también ya estaba como que selectivo. Así era la onda. Pues sí. Si han visto las películas mexicanas, o sea, de infante, eso pues más o menos es el mismo mood, ¿no? Bueno, y entonces pues, tocar el acordeón, empecé a cantar. A los 7 años hablé con mi abuelo muy seriamente y le dije, abuelo, quiero tocar la guitarra. Y no pude. No pude porque estaba muy chiquitito. Era muy chiquito, niño muy pequeño, hasta la fecha. Y entonces no podía. Y allá en Sinaloa, en la ciudad donde yo soy, que se llama Guasave, pues no había las monerías que había en la Ciudad de México, no guitarras más pequeñas. No, allá era la guitarra normal, y ahorita en la guitarra, pues yo parecía que estaba abrazando con una vaca, ¿no? Entonces, como no pude, a los 7 años empecé a estudiar piano. Entonces estudié piano de los 7 a los 11. A los 11 ya pude, ya había crecido algo
y ya pude tocar la guitarra y ahí empecé a estudiar guitarra, que es el instrumento que toco ahora. Empecé a estudiar guitarra a los 11 y de ahí seguí con el acordeón, pero empecé con el contrabajo, toqué el órgano, la flauta, yo toco 14 instrumentos. ¿Los puedes nombrar? Sí. ¿Ya? Una curiosidad, ¿cuáles son los? Pues el piano, el órgano, primero la tecla, la melódica y el acordeón. Luego la guitarra, la mandolina, otra cosa que se llama bandurria, no lo conozco. La flauta, el clarinete, el violonchelo, el contrabajo. Ay, se me estaba olvidando. Bueno, yo un día conté 14, ahorita digo 11. Bueno, Pero sí, no, sí, pero es que yo tengo una duda, o sea, ¿usted aprendió estos instrumentos por su cuenta o no, tiene un maestro? Ah, ok. el primer maestro fue mi abuelo. Ok. Él me enseñaba el acordeón y me enseñó piano, la guitarra. Cuando entré a la preparatoria, como les digo, les repito, yo soy del estado de Sinaloa, en la ciudad, por la cercanía con Estados Unidos, la época en la que yo estaba era muy gringa. Entonces tenían una marching band que les llaman. Las marching bands son las bandas que tocan en los partidos y Ok. las que tocan marchas así de bueno, Matías. Y que van. Claro, los que están ahí, ya, que tienen también. Entonces tienes unos sombreros con tubos. Ahí tocaba el clarinete. Y entré a esa preparatoria solo con la banda. Esa preparatoria estaba enamorado de la música. O sea, usted quería ser parte de Quiero estar en esa banda. Era una banda sinfónica, era una banda norteña. ¿Sí? Y entonces yo entré ahí, y entonces ahí toqué el clarinete durante 3 años. Y afortunadamente el director que estaba cuando yo entré se fue como a los 2 meses y llegó otro director que como que no le gustaba mucho la onda de que la banda tocara solo en los partidos y empezó a meter música sinfónica. Y entonces empezamos a dar conciertos, y empecé a tener más acercamiento con la música clásica y ahí fue donde yo dije, quiero ser músico. Yo ya sabía, pero ahí lo reafirmé. Pero yo tengo ¿cómo pudiste separar? Ok, tú encontraste en la música porque se supone que fue puesto por tu familia, pero al principio te reconocieron. ¿Y es coincidencia que te guste o qué fue lo que te llamó? ¿Por qué te enamoraste de la música? ¿Cómo separar? Yo creo firmemente que nada pasa por casualidad. O sea, mi situación familiar que me obligó a estar en Sinaloa, o sea, tenía que pasar porque mi padre, yo tenía que estar en Sinaloa porque mi padre era político y tenía muchos enemigos. Todo bien. Y además políticos de los de la vieja guardia, de esos que eran muy corruptos, y bueno, no lo digo peyorativamente a mi padre, no, pero así era. O sea, mi padre tenía muchos enemigos, y entonces para que no nos pasara nada, mi padre nos mandó a casa de sus padres, de mis abuelos, pero está bien porque tenía que pasar. O sea, mi destino era ser músico. Sí. Pero si yo hubiera estado con mi padre, no hubiera sido músico, porque mi padre decía que los músicos y todos los artistas eran gatos, así decía. Así era la impresión que tenían los viejos adultos de esa época, ¿no? ¿Gatos? Así, si tú eres música, vas a ser un gato toda tu vida, y dices, sí, porque se hace feliz y tú no eres feliz. Es que creo que en esos momentos igual su papá consideraba que usted se metía como al mundo de la política, ¿no? Sí, pero además para él el éxito era tener dinero. Sí. Y para mí el éxito era dominar un instrumento, por ejemplo. Hacer lo que le gusta. Y pues así fue mi inicio en la música. Al mismo tiempo, como siempre tuve como muchas habilidades musicales,
aparte que estudiaba mis instrumentos que estaban en el coro de la iglesia. Oh, son estrictos, ¿no? Desde niño, entonces me tocó también un director que era muy estricto, Claro. pero era muy buena persona. Y entonces nos hacía cantar a voces. Y cuando yo tenía 11 años ya entendía perfectamente cómo se movía la armonía dentro de un coral. A los 14 años empecé a dirigir yo coros ahí en Sinaloa. Y entonces cuando yo llegué al conservatorio a los 17, pues ya tocaba un chorro de instrumentos, ya había dirigido coros. Yo hacía mis propios arreglos desde los 6 años y los cantaba con mis hermanos. Porque pues en la casa de mi abuelo todo era música. O sea, te levantabas y respirabas, sudabas, comías, todo era música. Era padre. Mi abuelo era un hombre muy sencillo, pero muy feliz. No éramos ricos, pero no nos faltaba nada. Entonces yo veía como mucha paz en esa casa. Entonces por eso es que yo decía, pues yo quiero tener una vida así. Creo que a veces es lo más importante, ¿no? Justo tener la felicidad, la paz y tener como un ambiente en donde tú también te sientas seguro, ¿no? Sí, así es. Y por circunstancias, digo que nada pasa por casualidad. Yo cuando estaba en la secundaria, yo era un niño muy obeso. Pero así, obeso, 40 kilos de sobrepeso. Y como yo solo salía a mi casa para ir a coro, o para ir a la iglesia, o para ir a las clases de música, o sea, la sinfónica y eso. Entonces era un niño muy solitario, porque pues, mis amigos no me juntaban mucho, así, no jugaba con ellos al fútbol, ni al béisbol, no era hábil. Entonces me refugié mucho en mi instrumento. Entonces yo cuando estaba en la secundaria y en la prepa, yo ya estudiaba desde entonces 6, 7 horas todos los días mi instrumento. Entonces pues amé mi instrumento desde niño. Entonces ya después entré al conservatorio y allí en el conservatorio estudié guitarra clásica y dirección de orquesta. Y me gradué de las dos. Y después cuando salí del conservatorio, por fuera ya empecé a estudiar armonía moderna, jazz, improvisación, todo lo que no te enseñan en el conservatorio, porque en el conservatorio la formación es muy clásica. Y yo lo que yo quería era sí ser músico, pero no quería ser músico clásico. Siempre me ha gustado la música clásica, pero no, como que yo no me veía ahí. Yo quería tocar con artistas. Ese era mi sueño. O sea, usted de cierta forma también buscó como esta parte de la innovación o cómo lo podría definir. No, pues más bien como que yo quería ser como mi abuelo, más bien. Mi abuelo no tocaba con artistas, pero él acompañaba a todos los cantantes de la región, ¿no? Entonces yo veía como que él se iba de gira, ¿no? O sea, y mi abuelo desaparecía 3, 4 días y me iba muy contento, muy feliz, y traía regalos, y traía dinero, y entonces porque sabía tocar. Y decía, qué padre, yo viajo mucho, conozco muchos lugares. O sea, usted quería ser como en los diferentes géneros, no solamente en cada uno. No, exacto, no solo la clásica. Entonces por eso es que yo entré a estudiar a una escuela de música contemporánea y aprendí pues todo eso que les digo, que no te enseñan en el concert, todo el lenguaje moderno, la improvisación, los otros no te enseñan a improvisar. Y se me hizo. Empecé yo a los 24 años, toqué con mi primer artista y después todo me hizo. Con diferentes artistas y estuve 20 años con Armando Manzanero y yo era su director musical visual. Y aquí trabajando con diferentes artistas, ¿ha encontrado luego ciertos artistas que llegan a ser un poco más complicados que otros? Sí. Sí, ¿y cómo le hace usted para sobrellevar eso, por así decirlo, no? O sea, porque bueno, o sea, uno se tiene que a veces acoplar, ¿no? Por así decirlo, pero es cierto que luego hay ciertos artistas que son medio pesados, ¿no? Entonces quería saber si a usted le tocó un artista pesado y pues cómo le hizo para pues, arreglarse y que no
música. Yo sé que es muy sencillo. Es muy sencillo. No es. ¿Qué crees? Que siempre que quieres en la música, si quieres fregar a alguien, lo tienes que obedecer. Así de sencillo. Cuando el director marca, el director de la orquesta marca una entrada o una salida, tú le obedeces. Él que se equivoca. Los músicos siempre le dicen al director: si sigues dirigiendo así, te voy a seguir. Como diciendo, es tu decisión. Los músicos están sentaditos. Si el director lo hace así, ellos toman. Si el director no se mueve, ellos no toman. Entonces no hay forma que te equivoques. Entonces yo con los artistas, Manzanero era un genio. Y era un tipo muy humano, muy generoso, pero entendía su quehacer musical. Entonces te dejaba como muy libre y de repente llegaba y te decía: oiga, no, mire maestro, es que creo que esto no funciona por esto y por esto y por esto. Pero él sabía perfectamente qué quería. Pero por ejemplo, yo trabajé, bueno, no voy a decir nombres, o si se puede. No, por ejemplo, con Lucerito. Ella no sabe música. Entonces, un día me dijo: oye, es que esa canción, así como la acompañas, no me queda muy alta. Necesitas bajarle medio tono. Pero era un show en el que eran 60 músicos. Entonces, yo tenía que hacer partituras, porque los artistas hacían las partituras para toda la orquesta, ¿no? Entonces yo decía: bueno, ¿de qué acabo? Y luego el show era el día siguiente. Otra vez. Entonces, a ver, Lucerito, la rola estaba en re. Y ella tocaba la guitarra. Entonces conoció perfectamente el re, ¿no? La canción del re. No, chaparrito, así me decía ella. Es que me queda muy alta. Ah, no te preocupes, a ver, cántala acá. Entonces puse un acorde acá y empezó a cantar. Ahí me queda perfecto. Era el mismo re. Pero en otra posición, sabía que no conocía. Y entonces todos se quedaron así. No, bueno, eres un genio, maestro. Le digo que quería. Vas. Sí, técnica, la verdad. O entonces hay que obedecer. No te metas en conflictos. A menos que te digan: oye, mientras tocas, tírate de escenario. O sea, nada que vaya contra tu identidad. Claro. Yo tengo una duda: ¿cómo aprendió a manejar, a manejar este tipo de situaciones? Saber que, pues, no perder el control, como de no, sí lo que estoy, como... Con la experiencia, porque cuando eres joven, sí rebates mucho. ¿Usted alguna vez? ¿Alguna vez rebotó? Sí, claro, cuando era muy joven, entre los 26 y 30, porque yo entré al medio artístico a los 24. Y claro que a los 24, pues yo era un perfecto desconocido y era músico, nada más. Pero a partir de los 26 más o menos, ya empecé a dirigir a algunos artistas. Y entonces, sí, yo me peleaba con los artistas. En el ánimo, incluso, fíjate, de ayudarlos, ¿no? O sea, oye, no, es que no tienes razón, o sea, va a sonar feo. Sí, pero es que yo quiero así y así, no, estás mal. Hasta que me di cuenta que de todas maneras ellos eran los dueños del balón, ¿no? El artista es él. Me dijeron: tú eres el héroe detrás de la trinchera. Uy, ahí se me quitó. Ahí se me quitó. Sí. ¿Nunca tuviste como algún bloque artístico? Y si sí, ¿qué hacías para encontrar? Oía música. ¿Sí? Toda mi vida he escuchado mucha música para nutrirme de otras ideas. La música, los discos para nosotros los músicos es como los libros para los académicos, ¿no? O sea, si tú eres médico, pues agarras un libro y te informas. Ahora los músicos oíamos discos. Ahora ya existen los discos, ¿no? Ahora
Spotify. Hay unos otros vinilos, ¿no? Pero, sí. Sí, pero ya no. Ya no, o sea, sí, ya está más fácil, ¿no? Pero antes yo iba a Mixo y yo salía, cada vez que iba a Mixo, yo salía como 25, 30 discos. Yo ahí en la casa de ustedes tengo 5,000 CDs. Te iba a hacer una pregunta justo, pues tienes 2 hijas Sí. y la esposa de trans, y entonces son como la primera generación de mujeres que sí estudian música en tu familia. ¿Todavía Sí. dicen que sí? ¿Sí? Sí. Qué bonito, Ah. sí, bonito, realmente. Esto está padre. Bueno, y en su familia, bueno, o sea, volviendo como atrás, no había una mujer como que dijera, yo ¿Quieres quiero ser músico? música. Sí, mi madre. Oh. Y me la dejaron. No, ¿qué crees? No. No, entonces la música ha estado fluyendo siempre en su familia, siempre. Un maestro del conservatorio nos dijo, para que seas un buen músico, tu instrucción musical debe empezar a los 9 meses. Dijo, antes de nacer. Ah, ¿Se cumplió? sí, es muy Sí, sencillo. pues sí, Porque mi madre trataba de tocar la guitarra ella solita en autodidacta, porque de niña no la dejó su papá. Bueno, entonces pues, yo oía ella música, y luego cuando yo llegué a Sinaloa a los 30 días de nacido, pues ahí sí ya, el tiroteo musical era todos los días, mis tíos, mi abuelo, todos estudiamos sus instrumentos y pues oyes y te vas impregnando inconscientemente. O sea, yo era un niño cuando yo empecé a darme cuenta de cómo funcionaba mi casa, pues me di cuenta que mi abuelo estudiaba todas las mañanas de las 8 a la 1 de la mañana a la 1 de la tarde, todos los días. Pero en otra área de la casa estaba uno de sus hijos y en otra área otro de sus hijos todos estudiando sus instrumentos alguna hora o en la tarde. Entonces era como escuelita de música en mi casa. Y más grande, pues nosotros, mis hermanos y yo. De alguna manera eso me motivó a crearse Fuma, que tener esa idea de como tu casa y la gente estudiando música. Sí, Sí, te tengo la misma pregunta, o sea, ¿cómo empieza esto desde FOMA, ¿no? La idea de crear su propia escuela, por ejemplo. fíjate que no es tanto por eso, sí tiene algo que ver, pero yo más bien el objetivo de este FOMA era que tuviéramos en Toluca una escuela de música popular, que no hay. O sea, si tú aquí quieres estudiar música, o vas al concert o vas a Bellas Artes. La educación musical en nuestro país es muy rudimentaria, es muy mala, que somos como copiamos lo que hacen los europeos, pero no somos europeos, ni tenemos la genética, ni la formación, ni la cultura, ni la disciplina. Un niño en Europa a los 6 años ya está dando conciertos, y aquí a los 6 años ni siquiera sabes cómo te llamas, ¿no? O sea, no sabes que existes, porque los papás somos, porque pues yo también soy papá, muy sobreprotectores, todos los papás latinos, ¿no? Mi hijo va a perder su infancia. Sí, pero por no perder su infancia, luego le vas a perder la vida, ¿no? Y entonces, cuando yo salí al conservatorio, yo sentía que era un músico muy inexperto todavía. Yo ya tenía 27 años porque la carrera dura 10, son 20 semestres. Es larguísima, es como cadena perpetua. Es carrera con obstáculos. ¿Eh? Médico. Sí, Sí. justamente. Y yo me di cuenta que no estaba listo desde antes. Me di cuenta que no estaba listo para lograr mi sueño. O sea, yo no podía tocar con artistas con ese nivel. Por eso es que como por ahí de los 22, a la par del conservatorio, yo empecé a estudiar estas cosas. Y les digo, a los 24 entré con mi primer artista. Y eso es lo que yo quiero que se ponga.
Yo les digo a los papás, a ver, aquí te vamos a enseñar ritmos, ritmos mexicanos, ritmos de otros países, te vamos a enseñar canciones, no te voy a enseñar a Bach, a Beethoven y a Mozart, que su música es muy bella, pero su música ya pasó desde hace 3 siglos. O sea, no está vigente. O sea, ahora se escucha otra cosa y la música ya evolucionó, la armonía es otra, el concepto de la música es otra, la producción de la música es otra cosa. O sea, estamos viviendo otra época. Yo siempre he dicho, cuando Mozart compuso sus obras, las compuso de acuerdo a los cánones de la música de su época. O sea, ellos no iban a los teatros a escuchar música renacentista y nosotros íbamos al teatro o a la sala de conciertos a escuchar música de hace 3 siglos, ¿no? Es muy cierto, no había estado así. Innovadores fueron. Cuando yo era muy joven, a los 22, entré a estudiar, a dar clases a una escuela en México que se llama Conservatorio de la Música Mexicana. Y en esa escuela se dan clases de guitarra, de violín, de arpa, de marimba, pero la guitarra es guitarra popular, el arpa es arpa jarocha, sí, la marimba es marimba chapaneca. Y ahí conocí a Elena, ella era mi alumna. ¿Ah, sí? Sí, ella entró a estudiar ahí. Ella estaba en el conservatorio. Esa era mi alumna, pero le llevó 2 años. ¿No? Sí. Así no, aquí no. Ella estaba en el conservatorio, pero también no quería ser clásica. Y entró a esa escuela a aprender música popular. El año de que ella entró como alumna, yo entré como profesor. Entonces ella entró a estudiar canto popular y tenía que llevar un instrumento complementario y entró a guitarra. Entonces pasó una cosa muy graciosa. Yo entré a la escuela de música mexicana a dar clases de música mexicana y no sabía nada de música mexicana. Pero nada, absolutamente nada. O sea, sí oyes música y todo, pero si a mí me decía, yo veía el programa y en esta clase el alumno aprenderá un bambuco. Hermoso. ¿Qué rayos es un bambuco? O una chilena, o una pirecua en Michoacán. Uy, no, pues yo vengo de estudiar sonatas y sinfonías y motetes, corales. Nadie me explicó que era una pirecua. Y entonces fue muy intenso mi primer año en esa escuela, porque yo iba a la biblioteca de la escuela a documentarme yo para dar la clase. Dios. Vaya. Se pasaba mucho tiempo en la biblioteca. Todos los días. Sí. Yo viví en la biblioteca 1 año. O sea, yo llegaba a la escuela a las 10 de la mañana y salía a las 8 de la noche. Pero de 10 a 3 yo estaba estudiando. Yo estaba haciendo la carrera también, pues. Sí. Yo estaba estudiando y me acerqué mucho al director de la escuela, que era un señor muy brillante. Entonces yo me pasaba mucho tiempo ahí investigando, aprendiéndome los ritmos, aprendiéndome las canciones, pero él me contaba las historias de cómo evolucionaron los ritmos, de dónde se usaba, de qué tipo de festividades o en qué tipo de eventos de la vida cotidiana del pueblo, ¿no? O sea, usaban ese tipo de música. Y entonces yo aprendí junto con mis alumnos, ellos no lo sabían. Elena sí lo sabía porque con Elena cometí 2 pecados. El primer pecado fue andar con una alumna. Estaba diciendo que los maestros anduvieran con las alumnas. Sí, claro, sí. Pero yo decía, sí, pero los maestros grandes. Que anduvieran con las 2 años alumnas no. pequeñas, ¿no? Pero yo era un chavo también. O sea, yo estaba en la escuela y hace cuenta que era como otro alumno más. Sí. El segundo fue un error también grave, que la carrera duraba 3 años y al segundo año nos fuimos de la escuela. Elena no acabó su carrera técnica de música popular, ni yo acabé el curso, o sea, con mis alumnos, porque nos vimos a la biblioteca.
Pero ¿por qué tan repentino? Sí. ¿O por qué? O sea, ¿por qué no se esperó un año más? ¿No? Sí. Me invitaron a Toluca a dirigir una sinfónica. Ah, ok. Era una oportunidad de trabajo. Sí. Viste que pensaban en tus decisiones, tus Así es. oportunidades. Entonces, Claro, también, porque pues era decisión finalmente de los dos, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevaban de conocerse en Vietnam? ¿Y ustedes ahí cuando se fueron aquí a Toluca? ¿O usted ha dirigido la sinfonía? la sinfónica, Perdón. 3 años. Sí, Sí, ya tenía. Sí, ya. Y yo lo que quería para Sefoma era algo así. Aquí, el maestro de piano se llama Armando Velasco, lo llegaste a conocer. Creo que es una vez Como de mi tamaño, así chiquito. Bueno, el maestro de piano es el actual pianista de Napoleón. Armando Velasco se llama. El maestro de trompeta es el trompetista de Edith Márquez. Se llama César Barrero. El maestro de batería tocaba con Los Ángeles Azules. Pues yo toqué con N artistas y fui director de Armando Manzanero y de muchos. Elena, bueno, pues Elena fue corista de Eugenia León, de Ana Cirré, de Armando Manzanero, hacía coros de Televisa, TV Azteca. O sea, todos los músicos, los maestros de música de aquí, somos gente activa en el medio profesional. Y ese es el plus que tiene Sefoma. Y me dieron una partitura y la tenía que transportar en ese momento. ¿Y qué hice? Pues así. Y el maestro académico te dice, no, es que mira, para transportar necesitas pensar en el intervalo, en la tercera arriba, y las alternaciones, o le cambias la clave. No, y no tienes tiempo de hacer eso. Tienes que resolver así. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, así, así, así. Oye, ¿y esto se puede decir? Lo hice hace 3 días. Sí, claro. Así de fácil. Eso es lo que nosotros queremos hacer de Sefoma. Y aquí les enseñamos todos los ritmos de la música popular, excepto el reggaetón. Esta banda les enseñamos, ¿eh? Sí. Sí, Esta banda, hay más que otras, sí. Y para todo el mundo, pues tiene que haber oportunidades. Entonces, yo no estoy peleado con ningún género. A mí en lo personal, yo soy más de tocar jazz, de tocar bossa nova, de tocar boleros. Los boleros, la música es una cosa súper compleja tocar boleros, pero muy complicado, y tocar bien el bolero es muy difícil. Y nadie te lo enseña, y los clásicos menos, porque los clásicos no se entienden. O sea, hay muchas ramas en la música, así como un médico general no te atiende si vas con un infarto porque no es cardiólogo. Así nosotros, o sea, yo jamás me metería para tocar en un concierto de rock con guitarra eléctrica. No, porque yo no soy rockero. Y entonces como que tienes que decidir, aún siendo músico, a qué te vas a dedicar. Porque el mundo de la música es muy amplio. Y si vas a tocar boleros, tienes que oír boleros 28 horas al día. Y así me decía el maestro, si vas a tocar boleros, escucha 1 o 2 millones de boleros al día. Y decía, ay, 1 o 2, sí, creo que sí puedo. Millones de boleros. Estúdialo 1 o 2 millones de horas. O sea, yo, tan sencillo como que para estudiar música me tuve que salir de mi pueblo para venir a México. Si no, no había forma. Ahora ya en Sinaloa ya evolucionó, ya les quitaron un penacho. Y ya hay una escuela de música y hay una orquesta sinfónica, pero yo salí de Sinaloa en 1985. O sea, ni por asomo había una escuela de música en todo el norte del país. La única escuela que había estaba en Monterrey. Y era la única. La única. Entonces todos iban para allá, Monterrey también, ¿no? O sea, era muy complicado entrar a esa escuela, ¿no? No, lo que pasa es que no tenía muy buena fama,
Entonces todos corríamos al sur. Bueno, yo pensé que era bueno. O corríamos a Guadalajara o a México. Nada más que a mí, por mi situación familiar, ya me tocaba vivir con mi madre. O sea, yo viví toda mi vida con mis abuelos, mi abuelo era como mi papá. Y entonces, cuando terminamos la prepa, ese era el pacto. O sea, ya se vienen para acá, ya van a estar grandes, ya se pueden cuidar solos. Ya no nos van a tocar los primos de su papá. Y todos estábamos felices de vivir con mi madre. Nosotros la veíamos todo el tiempo, pero en vacaciones. Y todos como que añorábamos el momento de por fin vivir con los papás separados. ¿Tu mamá sí llegó a tocar el instrumento? Me dijo que decía Sí, que iba a tocar. ¿No le enseñaban a ustedes? Sí, nosotros siempre. Bueno, yo le enseñaba a mi madre ya cuando me di cuenta que le gustaba, le daba sus clases, cuando me veía en vacaciones. En verano nosotros siempre veníamos a México, en mi época las vacaciones eran muy largas, eran de 2 meses. Bueno, para ustedes también. Llegamos al tercer mes, ¿no? Sí. Salimos en mayo, junio, julio, llegamos a agosto. Son 3 meses, ya no. Al segundo mes ya está con. Y entonces nosotros veníamos a México y los 2 meses yo le daba clases en guitarra. Y sí llegó a tocar a muy buen nivel. Pero entonces nunca fue un proceso difícil, o sea, de este cambio de sí estar muchísimos años con su abuelo y después de repente venirse con su mamá, nunca fue, por lo que cuentan, no fue difícil, ¿verdad? Nostálgico, nada. No, porque pues, yo seguía en contacto con mis abuelos, con mis tíos, íbamos a Sinaloa pues, con frecuencia 2 o 3 veces al año. Navidad, Semana Santa era así obligado. Y de repente 1 o 2 veces más, así que, es el cumpleaños de tu prima tal, y por ahí vamos toda la bola así. Entonces, no, pues, llegamos todos en contacto, nada más. Yo sí extrañaba, obviamente, pues mi entorno, ¿no? Sí, claro. Al principio, de hecho, yo por eso me vine a Toluca. Yo nunca fui feliz en la Ciudad de México. Yo siempre considero que la Ciudad de México es una ciudad hermosa, maravillosa, tiene todo. Pero es muy hermosa si vas de visita. Sí, exacto. Sí, muy bueno eso, Sí. Si vas de visita. Porque cuando yo viví ahí 13 años. 10 años de la carrera, más 3 años después de la carrera. Y yo me pasaba 5 horas en el coche. O sea, yo vivía en la colonia, estás en México, ¿ah? Sí. O sea, más o menos ubicado. Yo vivía en la colonia Lindavista Sí. y trabajaba en San Ángel. Pues es así. Entonces toda la mañana tenía que cruzar media ciudad por el circuito. Sí, no, sí, todo, sí. Entonces, me Exactamente. hacía 1h30, 2 horas para llegar al trabajo y en las tardes daba yo clases particulares en Barranca de Muerto, en San Ángel, en toda esa zona. Entonces me pasaba otra hora en los traslados. Sí, no, o sea, pues estaba como básicamente en la ciudad, ¿no? Sí, y luego de regreso, otra 1h30. Entonces yo haciendo cuentas, yo decía, Dios mío, esas 5 horas yo podría estar estudiando, tocando guitarra, haciendo un arreglo. Bueno, o sea, ¿cómo fue que inició? O sea, si le costó trabajo como empezar a jalar alumnos, los maestros. Sí, mucho porque nosotros tenemos un socio, Eliana y yo, y nada más que el socio es muy complicado, muy aventado, y amigos en pandemia. Pero pues oiga, está súper. Está bien porque. Abrimos en septiembre de 2020, en medio de la pandemia. La pandemia empezó en marzo de 2020. O sea, ¿usted aún sabiendo que había pandemia? O sea, usted No quería. ¿Usted quería bajarse? ¿Usted quería o no quería? No quería. Ok. Sí, yo le decía al socio, oye,
no va a ir nadie, estamos en pandemia, estamos encerrados. Oiga, pero porque haya sobrevivido, eso también demuestra mucho. Porque en la pandemia muchos negocios cerraron, entonces que se pongan se haya quedado. Justo que haya. Pero también que mataron a su socio. Hablando durante pandemia, wow. Yo sí diría, no, a ver, Así fue de. Saludar. Era como híbrido, porque obviamente lo fuerte empezó en marzo del 2020, no sé si recuerdan. sí, sí, Estaban todavía muy jovencitos, no sé si me cuentan. lo tengo perfecto. Y a mí nunca se me olvida porque en qué mes y en qué año fue, porque yo me iba a ir a Perú con Manzanero a una gira. El 14 de marzo me iba y el 13 nos cancelaron el vuelo. Y me habló la representante de Manzanero y me dice, oye, no, es que Perú acaba de cerrar sus fronteras, esto está muy complicado. Y yo, ay, qué exagerados, pues no pasa nada. O sea, Es que así todos empezamos, así todos empezamos, ¿no? Está bien lejos. No faltaba, ¿no? Tenemos puente larguito y miren, 2 años de cuarentena. nos vamos a encerrar. Ok, yo pensaba, sí, nos vamos a encerrar 2 semanas, ¿no? O sea, que fuera para tanto. Y Manzanero también ardiendo me habló, oiga, no, es que ya nos cortaron la gira, ya no vamos a ir a comer ese ceviche tan delicioso. Sí, maestro. Entonces nosotros veníamos desde enero de ese año. Nosotros veníamos todos los fines de semana hacia Roma. Esto que ven ahora, no, pues es un palacio. Esta casa estaba en ruinas. Y nos tocó quitar tapices. Esto era un estudio de grabación. Sí. Porque el dueño de la casa era un músico aficionado. Tenía mucho dinero. Y aquí tenía su estudio, de este tamaño. Y entonces aquí había pegado material acústico. Entonces nos tocó quitarlo, pero tenía muchos gatos. Y el señor estaba muy acostumbrado a sus gatos. Yo no. Nosotros, cuando entramos a la casa, habías de ver lo que había. Y habías de ver lo que había aquí. Que los gatos se hacían ahí, pero aquí había tela, alfombra, y material acústico. No estaba tan enredado. Sí. Popó de gatos, había popós y un montón de areneros vacíos. Ah, Gracias. Qué bueno, ¿no? Nos tocó entonces venir todos los fines de semana a hacer eso, hacer limpieza primero, y luego la remodelación, y luego mi hija menor pintó todo lo que ven en las paredes, el logotipo lo hizo ella, mi hija menor. Estuvo padre la guitarra, no, sinceramente, excelente. Y en marzo seguimos en lo mismo. O sea, había pandemia, no había nadie en la calle, pero nosotros seguíamos viniendo los fines de semana. Éramos la familia, entonces no había peligro. Y aquí afuera hacíamos carne asada. Nos das cuenta que veníamos todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Y no regresábamos a dormir ahí a la casa de ustedes. Y todo el día nos pasamos aquí barriendo, pintando. Mi hija pintó todo eso. Eso que ven, la partitura que ven ahí, no es una partitura falsa. Ese es el eslogan de Sefoma. O sea, ¿como cuánto tiempo le llevó arreglarla bien? Pues de enero a septiembre. De enero a septiembre. no, muy rápido. Sí. Bueno, ya estaba funcionando todo el tiempo, entonces aquí. Sí, bueno, no tendríamos los fines de semana, pero entre semana aquí había albañiles, había gente de limpieza. O sea, porque nosotros ayudamos a pintar, pero antes había que resanar. Y yo no sé hacer eso, ¿no? Había... Sí hubo como días complicados para usted antes de abril, antes del 14, ¿no? O sea, no, nunca se fue dando. Ya empezamos a hacer promoción en redes
por ahí de mayo, Ajá. que muy pronto se forma y abrimos el 14, muy padre, no había nadie, solo los maestros y nosotros, ¿no? Ahí está la foto histórica. Y empezaron a venir prácticamente amigos de nosotros. O sea, el amigo, dos doctores que eran amigos del socio, alumnos de Elena, que iban a clase de canto a la casa, empezaron a animarse a venir aquí. Por ahí de octubre ya empezamos a tener alumnos, pero en las clases de canto pues eran allá, pero eran solo de uno y eran separados, y había unos acrílicos, no sé si te tocó a ti los acrílicos. Sí, mandamos a hacer unos acrílicos que eran como unas cabinitas, y el acrílico es transparente, entonces el alumno se ponía detrás del acrílico y veía a Elena en el salón. Y Elena también tenía su acrílico y el cubrebocas, y el acrílico era para detener la saliva y eso, que pues se escapa involuntariamente al cantar, ¿no? Al hablar, ya ves que se te sale de repente, porque detrás del acrílico el alumno de repente se quitaba el cubrebocas para poder hablar. Y así empezaron las clases. Y yo no puedo decir soy bueno. No, ¿cómo no? Sí te lo puedo decir porque me costó mucho trabajo ser lo que soy. Y no soy bueno, soy excesivamente bueno. Sí. Soy un genio de la guitarra. Confirmo. Pero ¿sabes qué? Me costó años de estudio. Yo estudié 7 horas durante 10 años todos los días. Sábados, domingos, días festivos. Si estaba enfermo, me paraba a estudiar. O sea, solo estaba enfermo, no me iba a morir. Así que tenía que estudiar. Y por supuesto que estoy muy orgulloso de decir, sí, soy buenísimo. Y no solo lo digo yo, sino lo digo con mucho orgullo, para no caer en el pecado de la falsa modestia. Es más por su disciplina, ¿no? Yo creo que Sí, lo digo con mucho orgullo. Claro. Y entonces, yo tenía mucha fe en lo que yo ofrezco. Y bueno, soy encantada, Elena. Hermoso, de verdad tienen que O sea, escuchar un día. Lo oyes cantar y te derrites. Pero lo oyes dar clases y dices, bueno, aquí quiero estar. Aquí quiero estar. Y ves dar clase a mi maestro de piano, y ves dar clase a mi maestro de trompeta, y dices, no hay forma que esto no pegue. Pero sí, yo estoy muy seguro de lo que ofrecemos, y nosotros vamos a seguir en ese mood. Pero ahora ya tenemos 2 áreas en Sermón. Estamos explorando una nueva área. Tenemos el área que les conté, de las clases muy en serio, muy formales, muy con técnica, muy de solfeo, entrenamiento auditivo. Elena me decía, a ver, desde ellos, vas viendo la técnica, tú con los niños afinados, te voy a mandar con que la te comento contigo, sí, fue que llegó ella. Bueno, no. Ella llegó al revés. Ella llegó porque ya me acordé. Ella es como un geniecito. Tiene un superpoder. Ella tiene oído absoluto. Ya no lo he entendido, ¿no? Ahí me presentó. Porque me enamoré de su poder. Es que me descubrieron porque yo realmente no sabía qué onda. Sí. Fue muy turbio ese día. Y entonces le dije, con lo que sabes hacer y con lo que yo te voy a enseñar a ser un monstruo de la música. Bueno, y entonces yo siempre tenía mucha fe en lo que hacemos, pero ya tenemos otra área, que es un área más lúdica, que eso es lo que le gusta a la gente. Entonces yo no puedo cerrar los ojos al hecho de que hay gente que viene a mi escuela a entretenerse. No van a ser músicos, no van a tener la disciplina de estudiar su instrumento 2 horas al día, ni de estudiar los libros de solfeo. Y entonces ya creamos una cosa que se llama canto integral. Y ya no vienen una vez a la semana, ahora vienen 2. Ok. Y
Un día se les da técnica, otro día se les da repertorio, otro día se les da ensamble coral y otro día se les da entrenamiento de tiro. Y tienen las 4 cosas en una sola clase. Esa es la verdad que Ya cada vez van más personas, vienen más personas. Y tengo uno con la duda, o sea, si llegan a venir más, ¿usted sí expandiría más la escuela o la dejaría como que todavía aquí en la casita? No, sí tenemos intenciones de crecer. Sí, ok. Y por ejemplo, ahora en enero ya vamos a abrir, o sea, yo doy las clases de guitarra, pero cuando entran conmigo, es así como les digo, a ver, aquí está tu libro, tus agregas, tu baterot, tu vaquero, y de reloj no te salvan ni 2 cuadros, tienes que aprender a leer. Y tu vaquero para los ritmos, y tus agregas para la técnica, pero ahora en enero vamos a abrir el grupo de toca boleros como los profesionales, cursos de 6 meses. Ven un curso de boleros 6 meses. En 6 meses te voy a enseñar todos los boleros que puedo, con todas las armonías que puedas aprenderte. Y ya, se acaba el curso de boleros. Y la gente que quiere divertirse, entonces sí ven a divertirse. Ah, ya se aprende otra canción. Y en 2 semanas, ya me está aprendiendo otra. Y así. Porque no quiero ser músico, quiero venir a echar relajo musical. Pues ahora, aquí va a ser. Pero eso está bien, ¿no? Porque le da como que entrada a este otro. A ese parte del mercado. Exactamente. Exacto. Y la gente que no tiene tiempo o de plano no quiere dedicarle tanto tiempo al instrumento. O sea, O es que no tiene tiempo, ¿no? exacto. Sí, también. O así es, jóvenes. Pues, ¿qué más quieren saber? Pues yo creo que hay más. Yo creo que sí, abarcamos más de lo que quisimos. Es lo bueno menos. Muchas felicidades porque es todo lo que has logrado. No, es muchas gracias. Cierra. Autorreflexión. Lo que quiero decirles es que todo el mundo debe dedicarse a lo que realmente ama. Yo soy muy feliz por haber elegido lo que elegí, porque además lo defendía a capa y espada. O sea, mi padre, cuando supo que iba a ser músico, bueno, pegó el grito en el cielo. Sin embargo, gracias a lo que estudié, es que tengo la vida que tengo y es que conozco a la gente que conozco. Si hubiera sido abogado, nunca te hubiera conocido. No estaríamos aquí. No estaríamos. No tendríamos. La Cámara de Diputados. Exacto. Toda mi vida gira en torno a una decisión que fue la mejor. Niños, hagan lo que aman. Yo creo que ustedes ya están en eso. Sí, Porque ya están estudiando una carrera. Qué bueno que escogieron algo así, artístico, que les permita crear, producir. Mis compañeros son ingenieros. Samu y Casi. Él sí estudió teatro. Ya te vas a graduar. Ustedes son ingenieros. ingenieros. Sí, así es. Pues qué bueno. Qué bueno, porque para ser ingeniero se necesita otro tipo de habilidad. No, es muy listo. Yo no me imagino ser ingeniero, y no porque no me guste, o sea, no tengo esa habilidad, esa inteligencia matemática, Sí. no, pero la musical sí. Entonces, si ustedes están ahí, qué bueno, explótenlo, disfrútenlo, sean muy felices. Y bueno, pues espero que les haya servido la charla. Sí, 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 no, sí. no, Muchas gracias. Gracias, en serio. Qué bueno. Con mucho Por el gusto. tiempo. Pero estoy esperando árboles. Aplauso. Te haya alargado un poquito. Sí, se lo bastante, pero estuvo